Buenos días al pueblo dominicano que siempre nos escucha por esta 91.7, La Roca. Buenos días, gente. Además a los que nos siguen por las redes sociales, ¿verdad? Por el canal de YouTube y por el Instagram de Sin Maquillaje y Sin Cuento. Miren, nosotros habíamos advertido que osar la repetición de una rendición de cuentas, que no es una rendición de cuentas, sino que es una expresión de ideas, de deseos y de decir cosas, no de rendir cuentas sobre lo que se ha hecho, sino de decir cosas que se están haciendo, que en la ausencia de esa metodología podíamos caer en la orfandad de un discurso que no iba a sumar necesariamente simpatía ni entendimiento porque la gente está en pandemia. Entonces, el cambio significa cambiar las cosas, transformar. Se cambia cambiando, ¿no? En tal sentido, las cosas que estaba diciendo el presidente ayer tienen, como llaman, patita de barro, porque, por ejemplo, el periódico El Día, por así decir, recoge 4 elementos fundamentales. Primero, el tema de pasar balance al primer año, pero nosotros no vimos los balances. Usted sabe finalmente, en términos concretos, cuánto entraron por concepto de turismo, de esto, cuánto entraron por concepto de remesa, cómo fue fluyendo ese dinero. Finalmente, ¿qué se hizo con ese dinero en términos concretos? Un 70% de los dineros que ingresaron a las arcas públicas por concepto de Juana y su hermana fueron destinados para la construcción de obras de tal. La cantidad de préstamos específicos que se han tomado ha sido para la distribución de esto. Entonces, una conversación en la que se pretende aludir a los sentimientos, a la retórica, a unificar el pueblo, a llamar a la oposición. Todo este tipo de cosas en medio de una pandemia con tanta distracción, con una población que ronda en más del 60%, con problemas de crisis, con situaciones de salud mental. Ahí están las cantidades de suicidio, ya lo ha dicho, ese estrés que hemos estado viviendo, toque de queda, esto, lo otro. Entonces usted pretende que se van a sentar a escucharle media hora, usted hablando una cosa que la gente no siente que le está impactando de manera directa. El presidente indicó que el 60% de la deuda reciente ha sido para cumplir compromisos de pagos heredados, ¿no? Por un tema del gobierno pasados. Pero ¿cuáles han sido puntualmente esas obras? ¿A qué se han debido? ¿Se ha auditado eso que se está pagando? ¿De qué se tratan esos compromisos? Parte de esos compromisos que se continúan pagando son las obras grandilocuentes que hoy se están presentando. El pago lo presento como un sacrificio. La obra la presento como de mi gobierno. Hay que tener cuidado con eso, porque esas son cosas que a veces usted echa mano de cualquier situación y luego en el tiempo, ¿no?, termina legitimando. Una palabra que nosotros hemos usado mucho desde que nos iniciamos en estos medios, la legitimación, la legitimidad de los procesos. El presidente anuncia una reforma constitucional y para ello llama a toda la clase política a que le ayude y podamos emprender. La gente no tiene eso. De hecho, nosotros hemos advertido, lo advertimos al inicio de esta semana, que un año que ha debido ser el año de concretar, porque lamentablemente nuestros periodos constitucionales de gobierno son muy cortos. Es cierto que 4 años no da para las transformaciones reales que se tienen que hacer. Entonces nos obligan a procesos de populismo y a procesos electorales a destiempo porque no permiten la concreción de un plan. Nosotros somos partidarios incluso de que un periodo
presidencial un tantito más largo, quizás el sexenio mexicano, México que vivió tanto tiempo, tantas situaciones con eso, daba verdad como para que en 2 años tú puedas acrisolar, concretar la fase de planificación y te dedique 4 años a resolverlo, pero quizás con un intermedio, ¿verdad?, de cambio del Congreso, lo que le permitiría a la gente mayor nivel de participación y control. Pero bueno, esos son elementos teóricos en lo que uno entiende que a veces puede tomar medidas. Pero una pregunta, tú le estás pidiendo al PLD que te apoye, al PLD, ¿no? Te faltan votos para poder modificar la Constitución, te faltan votos. Entonces tú le estás pidiendo al PLD que te apoye en una reforma constitucional en la que tú pretendes constitucionalizar la justicia independiente de la que hablas, pero que va en contra de ello en términos del juego político. ¿Cuánto de eso es real? ¿O qué estarás dispuesto a ceder para poder tener esos votos? Porque, como dijo el diputado aquel, no somos suizos. Bien. Entonces, hay como muchas cosas que no se concretan y uno termina viendo del discurso pantomimas, ¿no? La gente termina en mutis mental. Además, haber utilizado, por ejemplo, las escalinatas, todas estas banderas y estas cuestiones detrás, terminan generando indefectiblemente un problema. ¿Cuál? El del que la gente finalmente, yo entré a varios grupos políticos para ver qué estaban hablando. Y la gente lo que está hablando, bueno, eso se parece a lo de Nayib Bukele, eso se parece a los discursos de los presidentes norteamericanos que lo hacen en las escalinatas. La gente no estaba hablando del contenido esencial de lo que en el discurso se había presentado. Hay cerca de 12 procesos de reforma. ¿En qué estado están? Son importantes. No es que no se está haciendo, pero ¿en qué estado están? ¿Cuáles hechos concretos se han encaminado o cuántos faltan? ¿Quiénes son responsables de cada uno de esos hechos concretos? ¿Cuáles son los indicadores de cumplimiento para que en un segundo año usted pueda decir, mira, recuerden que en la primera rendición de cuentas, nosotros dijimos que teníamos X obra en un 60%. Bueno, aquí ya estamos presentando que esto se concretó. ¿Por qué? Porque hay y ahí quizás a veces, quizás estamos ante un error o ante una situación muy típica, PRM, PRD. El PRD trajo las libertades en el 38, el 78, Guzmán, esto y lo otro, pero es un sinnúmero de reformas con patitas de barro que son importantes, pero que no es lo que la gente finalmente, en términos electorales, mueve. Y insisto que ya habíamos dicho que entramos a un año preelectoral, sin estar el calendario abierto, sin haber estado. Entramos en un año porque por diferentes condiciones. Primero, en el marco de la pandemia todo se paralizó. La oposición obviamente que ahora te ha dejado cancha abierta porque no es tiempo de política. La oposición está sufriendo ahora las consecuencias del robo, del desfalco, de muchísimas situaciones que cometieron un grupo de maleantes que utilizó la política para hacerse de dinero. Y eso, pues bueno, la desarticula. Pues resulta que la mayor defensa es el ataque. Eso no es cierto, de que tú vas a unificar y que voy a mandar una carta a los presidentes. ¿A quién le va a mandar una carta? A Danilo Medina. Si Danilo Medina te va a dar voto y te va a acompañar en tu gobierno, pues Danilo Medina es el presidente del PLD. Entonces son cosas como que se pierden en el discurso de la verborrea histórica y hemos querido ver en el siglo XXI un presidente, porque lo dijimos antes, un presidente que hubiese utilizado los números, quizás hubiese utilizado el Big Data, hubiese utilizado una presentación dinámica. De hecho, hay un sinnúmero de obras de las que el presidente habla, del monorriel, etcétera, etcétera, que cuando usted lo busca, usted se da cuenta que de una u otra forma son proyectos que ya han estado ahí. Entonces, por eso yo decía, quizás ese 60% de compromisos del que tú hablas son compromisos de otro gobierno, pero son obras que tú continúas. Son situaciones que tienen que, además hay como que coordinar mejor. Hay un punto importante que de hecho salen algunos anuncios determinados que tiene que ver con el tema de la educación.
O sea, poner al presidente a decir que cuando llegamos no encontramos un plan y que tuvimos que realizar un plan en una semana y que eso es un logro, eso no es un logro porque tú has llegado sin un plan y eso es algo de lo que te critican. Entonces tienen que tener cuidado porque lo mejor es hoy día poder presentar en diferentes manifestaciones un discurso de rendición de cuenta hablando durante media hora. No lo escuchó nadie, por eso hoy mucha gente, ustedes saben a lo que me refiero cuando digo no lo escucha nadie, me refiero a prestar atención, la escucha activa. Hay gente que lo oyó, estaba ahí en la cama acostado y tiró y puso. ¿Qué fue lo que dijo? Porque no vivimos la época en la que la gente te escuchaba con el radio, tenía cierto nivel de parsimonia, no estamos en una época de depresión, de crisis, de problemas existenciales, de una cantidad de distracción por el flujo de información que te va llegando y al final la historia no la cuentas tú en un discurso, la cuentan las redes sociales, los grupos de WhatsApp, lo que se comparten, los bots, el Twitter, la cuentan muchísimas cosas, como ruidos específicos que tú te generas y mucha gente incluso ha empezado a hablar más que lo del presidente, hablar del tema de Miguel Ortega. ¿Qué piensan nuestros compañeros? Vamos a ver.